Camila sintió el vacío en el pecho antes de sentirlo en las manos cuando el último de sus proveedores le cerró la puerta en la cara, dejándola sola en el pasillo oscuro del almacén con una libreta llena de deudas y los pies hinchados de tanto caminar. No hubo gritos ni dramas, solo el sonido seco de una cerradura girando y la certeza de que a sus 35 años el mundo no le debía nada, y el tiempo se le había escurrido entre los dedos como arena fina. En ese momento, frente a la madera astillada de la puerta, comprendió que su vida era un incendio que ella misma había alimentado con pequeñas negligencias diarias. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Caminó de regreso al mercado central, donde su puesto de madera era lo único que la mantenía atada a la realidad. Camila no tenía grandes vicios, pero tenía el peor de todos, la falta de respeto por su propio esfuerzo. Durante años, cada moneda que ganaba vendiendo legumbres y hortalizas bajo el sol abrasador terminaba en las manos de alguien más. Unas veces era el pago de un préstamo para salir del paso. Otras era un regalo innecesario para un sobrino. O simplemente esa comida rápida al final del día porque estaba demasiado cansada para cocinar. Era una experta en sobrevivir, pero una analfabeta en vivir con libertad. Esa tarde, el mercado apestaba a fruta madura y a desesperación. Camila se sentó en un cajón de madera volcado y miró sus manos. Tenía la piel curtida y las uñas sucias de tierra, pero sus bolsillos estaban limpios de esperanza. Sacó una moneda de plata que guardaba en un compartimento secreto de su delantal. Era su último refugio, el dinero para el transporte de vuelta a casa. Se quedó mirándola mucho tiempo, dándole vueltas con el pulgar. Se dio cuenta de que si perdía esa moneda, tendría que caminar 10 kilómetros bajo la luna, cargando sus miedos a cuestas. La primera noche del cambio comenzó con un hambre que no era de comida, sino de dignidad. Al llegar a su cuarto, una habitación pequeña con paredes que lloraban humedad, Camila no encendió la radio como hacía siempre. Se sentó a la mesa y vació su bolso. Había tickets arrugados, trozos de papel con números anotados y apenas unos cuantos billetes pequeños. Empezó a sumar. Al llegar al final de la cuenta, se le escapó una risa amarga. Había ganado lo suficiente para vivir 3 vidas, pero no tenía ni para pagar la renta de la semana siguiente. Decidió que el ayuno no sería solo de alimentos, sino de impulsos. Se impuso una regla de hierro: 21 días de silencio financiero total. No compraría nada que no fuera indispensable para respirar o para que su puesto en el mercado siguiera abierto. Sabía que el cerebro tarda 3 semanas en dejar de pelear contra un nuevo hábito, y ella estaba dispuesta a ir a la guerra contra sí misma. La primera batalla fue contra la tienda de la esquina, ese lugar donde solía comprar café preparado y pan dulce cada mañana. Al segundo día, el olor del café recién hecho la golpeó como un puñetazo al pasar por la calle. Sus pies se detuvieron por instinto. El cuerpo le pedía a gritos ese pequeño consuelo líquido. Camila cerró los ojos y se obligó a recordar el sonido de la cerradura del almacén. Ese café no era café. Era una hora más de trabajo que regalaba a cambio de 5 minutos de placer. Siguió caminando con la cabeza baja, apretando los puños dentro de los bolsillos. Ese día desayunó agua del grifo y un pedazo de pan duro. En el mercado, la resistencia era más difícil. Sus compañeros, gente buena pero tan atrapada como ella, la miraban raro. Elena, la mujer que vendía flores a su lado, le ofreció un tamal humeante. «Anda, Camila, cómeme uno, que hoy me han salido mejores que nunca», le dijo con una sonrisa. Camila sintió que la saliva se le acumulaba en la boca. Miró el tamal y luego miró a Elena. «No, gracias, Elena. Hoy me he traído comida de casa», mintió. La verdad era que no tenía nada, pero prefería el rugido de sus tripas al peso de la culpa en su conciencia. Esa semana aprendió a ver el dinero no como un papel con valor, sino como tiempo de vida. Cada vez que estaba a punto de soltar una moneda, hacía el cálculo. «Esto me cuesta 2 horas de estar parada bajo el sol vendiendo papas. ¿Vale este capricho 2 horas de mi vida?». Casi siempre la respuesta era un no rotundo. Empezó a llevar una contabilidad obsesiva en una libreta vieja.
Anotaba incluso los centavos que encontraba tirados en el suelo. El dinero empezó a dejar de ser un enemigo invisible para convertirse en un aliado que ella estaba rescatando del cautiverio. El quinto día, una tormenta repentina inundó los pasillos del mercado. El agua subió rápido, amenazando con echar a perder la mercancía. El pánico se apoderó de los vendedores. Muchos corrieron a comprar plásticos caros a los revendedores. Camila vio cómo sus vecinos se desesperaban y pagaban sumas ridículas por un trozo de polietileno. Ella, en cambio, mantuvo la calma. Buscó entre los desechos de la zona de carga y encontró lonas de publicidad viejas que habían sido descartadas. Con un poco de cuerda y mucha paciencia, armó una estructura que mantuvo sus verduras secas mientras el agua corría a sus pies. No gastó un solo peso. Al final de la tarde, mientras los demás lamentaban haber perdido las ganancias, Camila tenía su dinero intacto. Ese fue el primer momento en que sintió una chispa de poder. La pobreza, entendió, muchas veces es la falta de opciones, pero la riqueza empieza con la capacidad de crear soluciones donde otros solo ven gastos. A mitad de la segunda semana, el Valle de la Muerte se volvió más profundo. La motivación inicial se había evaporado. Camila se sentía vieja. Veía a otras mujeres de su edad con ropas bonitas, saliendo de las tiendas con bolsas, y sentía una envidia que le quemaba por dentro. Se preguntó si valía la pena vivir así, contando cada grano de arroz. La tentación de romper el frasco donde guardaba sus pequeños ahorros y comprarse algo, lo que fuera, era casi insoportable. Fue entonces cuando recibió la visita de su hermana, Lucía. Lucía siempre estaba en problemas. Siempre necesitaba un préstamo pequeño. «Camila, necesito 50 pesos para la medicina del niño», dijo Lucía sin mirar a los ojos. Camila sabía que era mentira, que el niño estaba bien y que ese dinero terminaría en cualquier otra cosa, menos en salud. En otro tiempo, Camila hubiera cedido por pura fatiga emocional. Pero esta vez, algo en su interior se mantuvo firme. «No tengo dinero, Lucía», dijo Camila con una voz que ni ella misma reconoció. Lucía se indignó. «¿Cómo que no tienes? Si te veo aquí todo el día trabajando. Eres una tacaña. Te estás volviendo como los ricos». Esas palabras dolieron más que el hambre. Pero Camila no cedió. Aprendió que decir no a los demás era, en realidad, decirse sí a ella misma. Si seguía siendo el salvavidas de todos, terminaría ahogándose con ellos. Lucía se fue echando pestes, y Camila se quedó sola, sintiendo el peso de la soledad que trae la disciplina. Empezó a aplicar técnicas que había escuchado de labios de los comerciantes más viejos y prósperos del lugar. No mezclar el dinero de la venta con el dinero de comer. No tocar el capital ni para una muerte. Reinvertir cada excedente en productos que no se pudrieran rápido. Cambió su puesto de verduras frescas por uno de granos y semillas secas. Pesaban más, pero el riesgo de pérdida era casi nulo. Fue un movimiento estratégico que le exigió un esfuerzo físico enorme. Al llegar al día 15, el cambio físico era notable. Había bajado de peso, pero sus movimientos eran más ágiles. Su mente, antes nublada por la ansiedad constante de las deudas, empezó a funcionar con la precisión de un reloj. Se dio cuenta de que muchos restaurantes necesitaban entregas de granos. Camila, usando su viejo carrito, empezó a ofrecer ese servicio. Trabajaba 16 horas al día, pero ya no se sentía como una esclava. Se sentía como una arquitecta. Descubrió que el ahorro es la primera factura que pagas cada mes. Se pagaba a sí misma primero antes que a nadie. Sin embargo, el destino decidió ponerle una prueba definitiva. Una noche, al regresar a su habitación, encontró la puerta forzada. El sobre no estaba. Alguien había entrado y se había llevado cada centavo de su esfuerzo. Camila se dejó caer en el suelo de cemento frío y por primera vez en mucho tiempo lloró con un llanto ronco. Todo parecía haber sido en vano. El pensamiento de que la pobreza era una marca de nacimiento de la que no podía escapar empezó a ganar terreno. Pero entonces, su mano rozó la pequeña libreta vieja. La abrió y, con la luz de la luna, vio sus propias anotaciones.
El ladrón se había llevado el papel moneda, pero no el conocimiento. No se había llevado la disciplina que ella había construido. El dinero es solo un síntoma. Lo que realmente importa es en quién me he convertido para ganar ese dinero. Se levantó y limpió el desastre. No tenía un peso, pero tenía una estrategia en la cabeza y un fuego nuevo en el pecho. Mañana era el día 16, y el mercado abriría a las 4 de la mañana, con o sin dinero bajo el colchón. Esa mañana llegó al mercado antes que nadie. No tenía mercancía para vender porque no tenía capital para comprarla. Se acercó a Manuel, el proveedor de granos. «Manuel, me robaron todo anoche», le dijo sin rodeos. El hombre la miró con lástima, pero Camila lo interrumpió antes de que hablara. «No quiero que me regales nada. Quiero trabajar para ti, hoy cargando bultos. Págame con 2 sacos de lentejas al final del turno». Manuel, que conocía la ética de trabajo de Camila, asintió en silencio y le señaló el primer camión que acababa de llegar. Camila pasó el día entero cargando sacos de 50 kilos sobre su espalda. Cada paso le quemaba los músculos, pero al final de la jornada tenía sus 2 sacos de lentejas. Los llevó a su puesto y los vendió al detalle. Vendió onza por onza, con una sonrisa que desconcertó a todos. Para el final de la noche, había recuperado una 1/4 parte de lo robado. No se detuvo a lamentarse. La velocidad de su recuperación era la prueba de que su transformación era real. A medida que se acercaba el final de la 3ª semana, la gente ya no la miraba con lástima, sino con respeto. Incluso el cobrador de la bodega se acercó. «Escuché lo que te pasó. Si necesitas unos días para el pago, puedo esperar», dijo. «No hace falta», respondió ella mientras le extendía el sobre con el monto exacto. «Aquí tienes lo acordado». El día 20, Camila se sentó a hacer el balance final. Los números no mentían. Tenía más dinero líquido del que había visto jamás, pero lo más importante no era la cifra, era la paz. Por primera vez en 35 años, no tenía miedo al lunes. La libertad financiera no se trata de millones, sino de tener control y saber que uno es capaz de reconstruirse desde cero. Sin embargo, el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. La regla de los 21 días la había sacado del agujero. Tenía que pasar de la supervivencia a la construcción de un patrimonio que nadie pudiera robarle, ni siquiera la inflación. Miró su libreta y se preparó para la siguiente fase, sabiendo que ya no era la mujer que se quedaba llorando ante una puerta cerrada. El día 22 se levantó antes que el primer gallo, no con el peso de la obligación, sino con la precisión de un soldado. Miró el espacio vacío bajo su colchón y sintió orgullo. Ya no escondía el dinero allí. El dinero estancado es dinero que muere. Ahora su capital estaba moviéndose, transformado en sacos de garbanzos y lentejas que esperaban en su puesto del mercado. Caminó por las calles aún oscuras, esquivando los charcos de la lluvia de la noche anterior. Notó que su forma de caminar había cambiado. Ya no arrastraba los pies, sino que golpeaba el suelo con una firmeza que alejaba a los curiosos. Al llegar al mercado, vio a Elena intentando levantar una pesada persiana metálica que se había atascado. Camila se acercó y, poniendo el hombro junto al de su amiga, empujó con fuerza hasta que el metal cedió con un estruendo. Elena se limpió el sudor y la miró. «Te ves distinta, Camila. Parece que te hubieras quitado 10 años de encima», dijo mientras acomodaba sus flores. Camila solo sonrió y comenzó a abrir su propio espacio. No era solo apariencia. La disciplina de los 21 días había limpiado su mente. Empezó a aplicar la regla del costo de oportunidad. Si dedicaba 3 horas a limpiar las lentejas para venderlas más caras, ¿cuánto ganaba por hora? Su libreta se llenó de columnas: lo que entra, lo que sale, lo que rinde. A media mañana, se le acercó un hombre joven, bien vestido, que buscaba proveedores para una cadena de comedores industriales. Camila lo observó mientras él hablaba de créditos a 90 días. En otro tiempo, se habría deslumbrado por el prestigio, pero ahora buscaba la letra pequeña. ¿Quién paga el transporte? ¿Qué pasa si deciden que no es la calidad que quieren? ¿De dónde saco yo el capital para aguantar 3 meses? Mire, caballero, le dijo Camila con calma.
Su oferta suena muy bien para alguien que tiene un banco detrás. Yo soy mi propio banco. Si quiere mis granos, el trato es sencillo, mitad al pedido y mitad a la entrega. Yo le aseguro la mejor calidad. El joven intentó presionar, hablando de políticas de empresa. Camila no parpadeó. Entonces compre a los otros, concluyó ella. El joven se fue, pero Camila sabía que volvería. Había aprendido que el respeto financiero empieza por saber decir que no. Esa tarde, mientras almorzaba un guiso de verduras que ella misma había preparado, vio a Jorge discutiendo con un cobrador. Jorge estaba sudando, señalando sus neveras vacías. Camila sintió una tristeza profunda. Jorge vivía atrapado en el interés compuesto negativo. Se acercó a él cuando el cobrador se retiró. «Jorge, tienes que dejar de cavar», le dijo sin rodeos. «Estás pagando por el dinero que ya te gastaste hace meses. Tienes que entrar en el ayuno, Jorge. Tienes que vivir con nada durante un tiempo para poder tener algo después. Yo no tenía ni un peso guardado hasta hace 3 semanas. El problema no es lo que debes, es que sigues gastando como si no debieras nada». Esa conversación fue una semilla. Pero Camila sabía que no todos estaban listos para la dureza de la libertad. Ella continuó con su plan. Empezó a diversificar de manera orgánica. Notó que muchas de las mujeres que compraban granos también preguntaban por especias. En lugar de comprar especias caras, fue al sector de los herbolarios, compró grandes cantidades de canela, pimienta y comino. Pasó sus noches en vela empacando pequeñas dosis en bolsas de papel reciclado. El margen de ganancia era del 400%. Era un trabajo menudo, aburrido y agotador, pero cada bolsita vendida era un clavo más en el ataúd de su pobreza. A finales de la 4ª semana, el joven de los comedores industriales regresó. Traía un contrato modificado. Aceptaba el pago contra entrega, pero exigía una exclusividad que Camila no estaba dispuesta a dar. Negociaron durante 2 horas. Camila no cedió en lo fundamental. Su flujo de caja era sagrado. Al final, cerraron un trato para una entrega semanal pequeña. Fue su primer contrato real. No era una fortuna, pero era recurrente. La recurrencia, entendió ella, es la base de la tranquilidad. Sin embargo, el éxito trae sus propios demonios. Su hermana Lucía volvió a aparecer, esta vez con una historia más elaborada sobre una deuda. Camila sintió el tironeo de la sangre. El dinero que tenía era suficiente para pagar la deuda de su hermana y que aún sobrara. Pero recordó la lección del ladrón. Si le daba el dinero a Lucía, perdía el capital y le robaba a su hermana la oportunidad de madurar. «No te voy a dar el dinero, Lucía», le dijo mientras cerraba su puesto. «Pero te voy a dar algo mejor. Vente mañana. Te voy a enseñar a empacar especias y te voy a pagar por cada bolsa que hagas. Luego, tú misma las vas a vender». Lucía se indignó. «¿Quieres que trabaje como una esclava por unas monedas? Soy tu hermana». Camila la miró con una tristeza serena. «Precisamente porque eres mi hermana no te voy a ayudar a seguir hundiéndote. El dinero regalado es un veneno que duerme la voluntad. Si quieres dinero, aquí hay trabajo. Si quieres lástima, busca en otra parte». Lucía se fue gritando insultos. Camila sintió un vacío en el pecho, pero no cambió de opinión. La libertad tiene un precio. La aprobación de los demás. El cansancio físico empezó a pasarle factura. Había días en que sus manos no cerraban bien por la inflamación de cargar bultos. Una noche, se quedó dormida sobre la mesa, con la libreta abierta y la luz encendida. Se despertó con un sobresalto. Asustada por el gasto de electricidad, se dio cuenta de que estaba cayendo en el extremo de la avaricia por miedo. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer endurecida que le devolvió la mirada. Tenía que encontrar el equilibrio. El ahorro no podía ser una cárcel, sino un cimiento. Decidió que, por primera vez en un mes, se daría un gusto que tuviera sentido. No compró ropa ni comida cara. Compró un par de botas de cuero resistentes, con una suela diseñada para aguantar largas jornadas de pie. Fue una inversión en su herramienta de trabajo más importante, su propio cuerpo. Al ponérselas, sintió que caminaba sobre una base sólida. Ese gasto no le dio culpa, le dio eficiencia.
Camila decidió que el mercado le quedaba pequeño. Entendía la escala. Empezó a investigar cómo funcionaban los centros de distribución más grandes. Se dio cuenta de que muchos pequeños comerciantes perdían tiempo y dinero. Propuso una idea a un grupo de 5 vendedores. ¿Y si unimos nuestro capital y compramos directamente al productor en el campo? Al principio, todos desconfiaron, pero Camila les mostró los números. Les enseñó cómo el costo por bulto bajaba un 30%. Elena fue la primera en sumarse. Luego, con recelo, se unió Jorge y 2 más. Camila se encargó de la logística. Fue un riesgo enorme. Si el camión se accidentaba o si el productor los engañaba, ella perdería todo. El día que llegó el primer camión compartido, el mercado entero se detuvo a mirar. Camila estaba allí, supervisando la descarga. La calidad era superior y el costo era ridículamente bajo. Al final de la tarde, la ganancia neta era el doble de lo habitual. Los vendedores no estaban compitiendo por las migajas, sino compartiendo el banquete. Camila se quedó con algo más valioso: el liderazgo. Sin embargo, el Valle de la Muerte siempre tiene una última sorpresa. El dueño del mercado se dio cuenta de la maniobra de Camila. Una tarde, 2 hombres de aspecto rudo se pararon frente al puesto de Camila. Al jefe no le gusta la deslealtad, dijeron. Camila sintió que el frío le recorría la espalda. Miró a sus compañeros. Elena bajó la vista. Jorge se hizo el distraído. Se sintió sola de nuevo, pero recordó que había sobrevivido a un robo, al hambre y al rechazo. No podía rendirse ahora. No estoy siendo desleal, respondió Camila con voz firme. Estoy siendo leal a mi trabajo. Seguiré trayendo mi propia mercancía. Los hombres se rieron, una risa seca. Tienes mucho valor para tener tan poco, dijo el hombre antes de retirarse. Esto no se queda así. Esa noche, Camila no pudo dormir. Sabía que venían tiempos difíciles. Se sentó en su cama y sacó su caja de ahorros. Pensó en huir, en buscar otro mercado. Pero huir era volver a empezar desde la debilidad. Decidió quedarse y luchar. Decidió que la mejor defensa era la transparencia. Al día siguiente, en lugar de esconderse, convocó a una reunión a todos los vendedores del sector. Les habló con una claridad que nunca había usado. Les contó lo que había pasado con los hombres del jefe. No les pidió que pelearan por ella. Les pidió que pelearan por sus propios bolsillos. Si me quitan a mí, ustedes volverán a pagar el doble por mercancía de segunda. Si nos mantenemos unidos y compramos en volumen, el jefe no tendrá más remedio que negociar con nosotros como iguales. Fue un momento de tensión absoluta. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas. Finalmente, Elena se puso de pie. Camila tiene razón. Yo ya no quiero vivir debiéndole la vida a los intermediarios. Si nos tocan a una, nos tocan a todos, uno a uno. Los vendedores de granos, de flores y hasta los carniceros se fueron sumando. No fue una revolución violenta, fue una revolución contable. Decidieron crear una pequeña cooperativa informal. El jefe del mercado intentó sabotearlos bloqueando la entrada del camión, pero Camila ya se había adelantado. Había hablado con el sindicato de transportistas, ofreciéndoles un contrato a largo plazo si aseguraban la entrega. La logística venció a la intimidación. El jefe, viendo que perdía el control y que el flujo de dinero empezaba a estabilizarse en manos de los trabajadores, tuvo que sentarse a la mesa. No se hicieron amigos, pero se estableció un respeto mutuo basado en el beneficio económico. Al final de este proceso, Camila se dio cuenta de algo fundamental. El manejo inteligente del dinero no solo te da cosas, te da voz, te da la capacidad de decir no y la fuerza para decir nosotros. Ya no era solo la vendedora ambulante que estiraba centavos. Era la mujer que había transformado un pasillo de mercado en una unidad económica eficiente. Sus ahorros habían crecido, pero su libertad había crecido aún más. Sin embargo, el éxito trajo una nueva tentación, más sutil que el hambre o el miedo: la complacencia. Con el dinero fluyendo de manera constante y el respeto de sus pares, Camila empezó a sentir que ya lo había logrado. Empezó a mirar catálogos de muebles, a pensar en un departamento más grande, en lujos que antes eran sueños
y ahora eran posibilidades inmediatas. Se encontró a sí misma justificando gastos que hace 2 meses habría considerado criminales. La regla de los 21 días parecía un recuerdo lejano. Fue una tarde de domingo, mientras caminaba por un centro comercial fuera de su zona habitual, cuando vio a una mujer de unos 60 años, sentada en un rincón, vendiendo chicles con una mirada de derrota total. Camila se detuvo. Esa mujer podría ser ella en 25 años. Se dio cuenta de que tener dinero no es lo mismo que tener riqueza. El dinero se gasta, la riqueza se construye y se protege. Regresó a su habitación, que seguía siendo la misma de siempre, y volvió a abrir su libreta. Vio que sus gastos habían empezado a subir lentamente. Unos zapatos que no necesitaba, una cena costosa, pequeñas grietas que hundirían el barco. Cerró la libreta con un golpe seco. El verdadero reto no era salir de la pobreza, sino mantenerse fuera de ella mentalmente. Decidió que era momento de dar el siguiente paso. Ya no bastaba con ahorrar y mover mercancía. Tenía que aprender a que el dinero trabajara para ella incluso cuando dormía. Empezó a preguntar a los contadores que iban al mercado sobre inversiones, sobre fondos comunes, sobre cómo proteger su capital de la devaluación. Muchos se reían de ella. ¿Una vendedora de lentejas hablando de inversiones?, le decían. Pero Camila ya estaba acostumbrada a que se rieran de sus sueños. Aprendió que la libertad financiera tiene 3 etapas: la seguridad, la independencia y la libertad total. Ella apenas estaba cruzando el umbral de la seguridad. Todavía dependía de sus piernas y de su espalda para generar ingresos. Si un día se enfermaba, el flujo se detenía. Necesitaba construir un sistema, y ese sistema requería una disciplina aún más feroz. Se propuso un nuevo ayuno, pero esta vez de ego. No compraría nada que sirviera para impresionar a los demás. Seguiría viviendo con el mismo presupuesto de cuando empezó. Todo el excedente se iría a una cuenta de inversión que no podía tocar. Mientras tanto, en el mercado, las cosas empezaban a cambiar de nuevo. La cooperativa estaba creciendo y otros sectores querían unirse. Camila se encontró en el centro de un movimiento que no había buscado, pero que ahora sentía la responsabilidad de guiar. Jorge finalmente se había unido al plan de ahorro y, aunque todavía sufría, ya no tenía al cobrador de deudas respirándole en la nuca. Pero la vida tiene una forma extraña de cerrar círculos. Una tarde, vio aparecer a un hombre que no había visto en años. Era el padre de su hija, Julián. Venía con el sombrero en la mano y una mirada de arrepentimiento que Camila conocía bien. «He oído que te va muy bien, Camila», dijo con una voz suave. «He pensado que tal vez podríamos intentar arreglar las cosas por la niña». Camila sintió un nudo en la garganta. El pasado regresaba con una oferta de afecto justo cuando ella tenía algo que él quería. La decisión que estaba a punto de tomar no era solo sobre su vida amorosa, era sobre el valor que se daba a sí misma. Camila sostuvo la mirada de Julián con una frialdad que la asustó a ella misma. No había odio en sus ojos, solo una distancia infinita. «Lo siento, Julián», dijo con voz pausada, «pero el tiempo de arreglar las cosas se terminó cuando decidiste que mi esfuerzo no valía tu presencia. La niña está bien, y no le falta nada porque yo aprendí a ser su red de seguridad. Si quieres verla, hablaremos de responsabilidades». Julián intentó hablar, pero el ruido del mercado lo envolvió. Camila volvió a sus cuentas, ignorando la sombra de aquel hombre. Ese encuentro fue la prueba final. Se dio cuenta de que durante años había gastado no solo dinero, sino dignidad. Al final del día, cuando el sol se escondía tras los techos del mercado, Camila sintió que una cadena invisible se había roto para siempre. La tercera fase de su plan consistía en la consolidación. Ya no bastaba con ahorrar, necesitaba que el dinero trabajara horas extras. Se acercó a un pequeño local que llevaba meses cerrado en una de las esquinas estratégicas del mercado. El dueño era un anciano que ya no tenía fuerzas para lidiar con la humedad y los impuestos. Camila no fue con una oferta de alquiler, fue con una propuesta de asociación. Ella pondría el trabajo y la logística.
Él pondría el espacio a cambio de una renta fija y un pequeño porcentaje de las ganancias. Fue un movimiento arriesgado. Usó casi todo el capital que había acumulado, protegiéndolo de robos y tentaciones. Mientras pintaba las paredes del local por las noches, sola, se preguntaba si estaba siendo valiente o estúpida. Pero cada vez que el miedo intentaba paralizarla, recordaba la regla de los 21 días. La disciplina es el timón del barco. El local se convirtió en la central de granos y especias de la cooperativa. Ya no era solo su puesto, era el centro de distribución. Camila implementó un sistema de microcréditos internos para los vendedores, siempre que asistieran a una charla semanal sobre manejo de ingresos. Muchos se quejaban. ¿Ahora tenemos que ir a clase para vender papas?, decían algunos con escepticismo. Pero Jorge, que ya veía la luz al final del túnel de sus deudas, era el primero en llegar con su libreta. No es para vender papas, compañeros, es para que las papas no se los coman a ustedes, les decía con autoridad. Camila observaba cómo la mentalidad del pasillo empezaba a cambiar. La envidia se transformaba en emulación. Sin embargo, el crecimiento trajo nuevos problemas. La administración intentó imponerle una tasa de limpieza arbitraria. Camila no se quejó ni gritó. Fue a la oficina del administrador con un fajo de facturas y un reporte de las mejoras. Yo ya estoy haciendo el trabajo que le corresponde. Si insiste, pediré una auditoría de los fondos de mantenimiento. El hombre se puso pálido. Camila no estaba peleando por centavos, estaba peleando con datos. El conocimiento financiero es el escudo más fuerte contra el abuso de poder. La tasa fue cancelada esa misma tarde. A medida que pasaban los meses, la vida de Camila se estabilizó en una rutina de abundancia austera. Seguía viviendo en la misma habitación, pero ahora estaba limpia y pintada. Su hija tenía los libros que necesitaba. Camila no compró lujos innecesarios. Su verdadero lujo era la calma. Saber que, si no vendía nada en una semana, no pasaría nada. Un día su hermana Lucía apareció de nuevo. Esta vez no venía a pedir dinero. Venía con las manos sucias de tinta, cargando una caja de bolsas de especias perfectamente selladas. He vendido 50 de estas en la feria del barrio, Camila, dijo con una sonrisa de orgullo legítimo. Quiero comprarte más materia prima para seguir. Camila sintió que se le humedecían los ojos. No le dio un abrazo meloso, le extendió la factura con el descuento de mayorista. Bien hecho, Lucía. Paga en la caja y llévate lo que necesites. Ese fue el acto de amor más grande, tratarla como a una igual. La transformación de Camila no terminó en una mansión. Terminó en el mismo mercado, pero con una diferencia fundamental. Ahora, cuando caminaba por los pasillos, los proveedores no le cerraban la puerta. Se la abrían con esperanza. Ella seguía usando su delantal, pero debajo había una mujer que entendía los ciclos del mercado y los riesgos de la inversión. Una tarde de lluvia, Camila se sentó en su local a ver caer el agua. Elena se acercó con el mismo termo de café. ¿En qué piensas, Camila? Pareces estar en otro mundo, le preguntó Elena. Camila soplaba el vapor de su taza. Pienso en que el dinero no compra la felicidad, Elena, pero compra algo mucho mejor, el derecho a no tener miedo. Camila sacó su vieja libreta con las hojas gastadas. En la última página decía, la libertad es ser dueño de lo que tienes. A sus 37 años ya no se sentía vieja. Se sentía en la mitad de un camino que ella misma había pavimentado. El clímax de su historia fue explicarle a su hija cómo funcionaba el mundo. Le habló de presupuestos e intereses. Le enseñó que el dinero es un fuego que puede calentarte la casa o quemártela, dependiendo de quién sostenga la antorcha. La cooperativa ahora tenía un fondo de emergencia. Nadie en el pasillo tuvo que pedir préstamos a usureros en temporada baja. Una noche, Camila recordó a la mujer que lloraba frente a una cerradura. Sintió una compasión profunda por esa versión de sí misma. El Valle de la Muerte había sido su escuela más rigurosa, y ella se había graduado con honores en la materia de la persistencia. Se acomodó el chal, el mismo que usaba en las madrugadas frías, pero que ahora se sentía más ligero sobre sus hombros. Apagó las luces del local
Aseguró la persiana metálica con un candado sólido y caminó hacia la salida. No tenía prisa, no tenía deudas pendientes, no tenía cuentas por cobrar que le quitaran el sueño. Tenía, simplemente, su vida en sus manos. Al salir a la calle, el aire fresco de la noche le acarició el rostro. Vio a lo lejos las luces de la ciudad, un mar de gente comprando cosas que no necesitan con dinero que no tienen. Ella sonrió para sus adentros, sintiéndose una náufraga que finalmente había llegado a una isla firme. Ya no formaba parte de ese baile de máscaras. Ella conocía el secreto. Sabía que la verdadera libertad financiera empieza en el momento en que decides que tu paz vale más que cualquier objeto. Caminó hacia su casa, disfrutando de la sensación de sus botas nuevas sobre el pavimento. No eran botas de lujo, eran botas de trabajo. Y eso era exactamente lo que ella era. Una construcción diseñada para durar, cimentada sobre 21 días de voluntad pura. La esperanza no era una idea abstracta. Era el sonido de sus propios pasos, marcando el ritmo de un futuro que ella misma había decidido escribir. Al llegar a su puerta, no buscó monedas desesperadamente para pagar una urgencia. Buscó su llave, entró en su hogar y cerró la puerta. El fuego interno no se había apagado, se había convertido en una brasa constante que le calentaba el alma. Mañana el mercado abriría de nuevo, y ella estaría allí, no para sobrevivir, sino para seguir construyendo el reino de lo posible. Esta historia no termina con un final perfecto, porque la vida sigue, pero termina con una Camila que ya no tiene miedo a los números. Sabe que, pase lo que pase, ella siempre tendrá la capacidad de volver a empezar, de volver al ayuno, de volver a la disciplina, porque el mayor ahorro que ha acumulado no está en una caja de metal, sino en el carácter que forjó. La libertad, después de todo, no es un saldo bancario. Es la capacidad de mirar al futuro a los ojos y no bajar la vista. Y Camila, por primera vez en su vida, no parpadeó. Y bueno, mi familia linda de YouTube, si has llegado hasta este punto, espero te haya gustado el video, pero sobre todo que te haya aportado valor en alguna área de tu vida. Si quieres que siga haciendo este tipo de contenido, deja tu like, suscríbete y sobre todo comenta de que quieres que saquemos más videos. Espero les vaya muy bien y Dios me los bendiga.